Etnobotánica, Investigación y Servicios, que es una fundación holandesa que está sentada en España y que investiga las propiedades terapéuticas que tienen plantas utilizadas de manera tradicional, como es la ibogaína o como es la ayahuasca, cuál podría ser su aplicación terapéutica en Occidente. Lo que voy a contar hoy va a ser una especie de repaso a las diferentes experiencias que hay a nivel internacional con cannabis medicinal. Sabéis, ¿no?, que en los últimos años han ido proliferando en diferentes países, pues tanto los clubes de consumo, o en Estados Unidos se han ido legalizando el uso medicinal en determinados estados. Y bueno, hay una serie de investigaciones y de encuestas que se han ido haciendo a los pacientes medicinales en los diferentes países en los que hay programas o no sobre cannabis medicinal, y un poco lo que voy a hacer hoy es dar un repaso a todas estas experiencias que hay en todo lo largo del planeta. Lo primero es, siempre, ¿no?, se dice esta cosa de que el cannabis pues no puede llegar a ser un medicamento porque es un producto herbal, que es difícil de dosificar, que es difícil de mantener o de conocer las diferentes concentraciones de cannabinoides. Pero bueno, esto no es cierto. De hecho, en Holanda, esto es una imagen de una de las variedades que el Atención, por favor. Les informamos que en breve dará comienzo en la sala de conferencias la charla de cannabis medicinal, análisis de las experiencias holandesa, norteamericana y canadiense, por Juan Carlos Couso. Gracias. Attention please, we inform you that the conference Cannabis Medicinal Análisis de las Experiencias Holandesas, Norteamericanas y Canadienses will take place in the conference area now. The conference is by José Carlos Couso. Bueno, pues nada, una vez anunciado ya empiezo. Bueno, esto es una de las diferentes marcas, luego ahondaré un poco más en estas diferentes variedades que el gobierno holandés permite de venta en farmacias, ¿no? Estos lo llaman cannabis floss. Floss es el nombre en latín para flor, y pues son botecitos de 5 gramos que con diferentes variedades, cada una con su concentración de THC, CBD y CBN, pues se venden en farmacias holandesas donde la gente, los enfermos con receta, pueden comprarla. Es decir, que ya hay una realidad en la que el cannabis se está utilizando como medicamento. Son plantas que están cultivadas de una forma muy especial, en las que se cuida que no haya ningún contaminante, que no haya moho, que no haya... Es decir, que cumpla la calidad farmacéutica que necesita cualquier producto médico para poder ser vendido en farmacias, ¿no? Y de hecho, estas variedades de cannabis solo se venden en las farmacias. Voy a hacer un pequeño repaso porque el cannabis tiene usos terapéuticos. Esto es conocido por todos, ¿no? En nuestro organismo hay dos tipos de receptores donde se unen los cannabinoides que están presentes en la planta, los receptores CB1, que se encuentran sobre todo en el sistema nervioso, y receptores CB2, que se encuentran en órganos periféricos, sobre todo en el sistema inmune. Y esto sirve para que dentro de nuestro organismo también hay cannabinoides endógenos que regulan una serie de funciones fisiológicas. El hecho de poder aportar desde fuera cannabinoides exógenos, como en este caso es el THC o el CBN o el CBD, hace que se permita una mejor modulación de este sistema endocannabinoide cuando aparece algún tipo de enfermedad. Bueno, esto es algunas de las aplicaciones médicas para las que algunos de los cannabinoides no psicoactivos, en este caso son los que aparecen en la figura, pues cada vez se están investigando más. Como decía antes el doctor Caudevilla, pues la investigación básica en cannabinoides a día de hoy ha aumentado exponencialmente comparado con hace 10 o 15 años, sobre todo a raíz de que se descubrieran la anandamida y el 2-AG, que son los dos principales cannabinoides que tenemos en nuestro organismo de manera natural.
Siempre se ha dicho, y es cierto, ¿no?, que los cannabinoides tienen muchas aplicaciones en medicina. Quizás las más interesantes, o las que os voy a contar ahora, pues es para el control del dolor, sobre todo el dolor oncológico, neuropático y posoperatorio. En combinación con morfina, permite que la morfina, cuando llega un momento en que produce efectos analgésicos, pero hay que aumentar la dosis, produce tolerancia y a partir del aumento de ciertas dosis pueden empezar a aparecer problemas de sobredosis. Utilizando dosis bajitas de cannabinoides con dosis bajitas de opiáceos, se consigue el mismo efecto que con dosis altas de opiáceos, con lo cual se evita el riesgo de tener que utilizar dosis altas de opiáceos y con ello el riesgo de producir sobredosis en los pacientes. Otra de las aplicaciones clásicas es para la espasticidad y otros síntomas de la esclerosis múltiple, y de hecho el Sativex, que es el único fármaco a día de hoy comercializado como extracto de cannabis, solamente está comercializado como indicación para la espasticidad en la esclerosis múltiple. También como antieméticos en pacientes con tratamiento con fármacos anticancerosos, también en el síndrome de anorexia caquesia en pacientes con SIDA y en enfermos con cáncer terminal para aumentar el apetito. Las personas con cáncer terminal o las personas con síndrome de anorexia caquesia, que es lo que desarrollan muchos enfermos de SIDA, pues dejan de comer, los efectos secundarios de los fármacos son muy duros, les produce náuseas, vómitos, se van debilitando, el sistema inmunitario también se debilita y sobre todo por una falta de alimento, ¿no? Bueno, pues sería una de las indicaciones. También en algunas alteraciones del movimiento, como Parkinson, corea y epilepsia, en asma, por su efecto broncodilatador, y luego hay algunas aplicaciones que están menos claras, pero que se están investigando cada vez más, como ha explicado antes también Fernando, como propiedades potencialmente antitumorales, como neuroprotectores, como antipsicóticos y como ansiolíticos, algunos de estos cannabinoides, ¿no? Por entrar ya en materia, a pesar de que el uso del cannabis está extendido a lo largo de todo el planeta y que el uso del cannabis medicinal cada vez está también más extendido en diferentes países, tenemos pocos resultados o pocos datos relativos a qué tipo de personas utilizan cannabis, con qué pautas de administración, qué variedades suelen ser más interesantes para qué pacientes, pero hay algunas encuestas, tanto a nivel internacional como en diferentes países, que es lo que os quiero contar. Esto es una encuesta que hizo la Asociación Internacional para el Cannabis como Medicamento a nivel internacional y, bueno, esto es un batiburrillo de cifras en las que tampoco lo traigo para más orientarme a mí que para que estéis pendientes. Por ejemplo, en esta gráfica se comparan los cannabinoides o las formas en cannabis provenientes de la planta, que es lo que estaría en la parte de la derecha, fumado, vaporizado en forma de té o en forma comida o en forma de tintura, y los diferentes preparados farmacéuticos que hay basados en cannabis, como es el dronabinol, la nabilona, que es THC sintético, el THC vaporizado, que también en algunos países pues, se puede prescribir, el THC puro, y el Nabiximols, que sería la marca o el genérico del spray del que os hablaba antes, que tiene un 1 de THC CBD, del Sativex. Bueno, pues parece ser que la mayoría de los pacientes que han probado en esta encuesta habría, no sé si no funciona el ratón, pues bueno, aquí está, como 827 de los pacientes que han probado alguna vez la marihuana fumada, su preferencia es altísima, ¿no? 600 de los 800 y pico preferirían esta vía y tendría ahí un 72% calificaría como satisfecha la forma fumada. La forma vaporizada, a pesar de que es mucho más seguro para el organismo porque no desprende partículas de combustión y entonces no genera problemas o potenciales problemas broncodilatadores, pues es menos utilizada en general por los pacientes y además es menos preferible que la vía fumada. Los pacientes son conscientes de los problemas que tiene la vía fumada, pero califican que la satisfacción que reciben de vaporizar el cannabis pues se queda en un 50%. Y las vías menos populares pues serían en forma de té y en forma comida.
Estas cifras, comparadas con los preparados farmacéuticos, siguen siendo bastante altas. Por ejemplo, el dronabinol o la nabilona, que es el THC puro sintético, solamente un 23% de las personas que lo prueban quedarían satisfechas con los efectos, y en el caso de la nabilona solo un 7,1%. Sin embargo, el spray sublingual, pues el 57% de los pacientes, es una proporción aceptable, preferirían esta vía. También es cierto que hay menos experiencia con pacientes que utilizan cannabinoides sintéticos que con los que utilizan la planta en su conjunto, pero en general parece que a nivel internacional en esta encuesta pues la vía de preferencia sería la vía fumada. Si se separa también la preferencia de la vía de administración por enfermedades, en este caso sería dolor crónico, ansiedad, pérdida de apetito, depresión e insomnio, que es lo que aparece en la figura de abajo, de nuevo la mayoría de los pacientes preferirían la vía fumada y, bueno, ya una minoría otras vías de administración, incluso la vaporizada. Claro, esto es un conflicto porque desde un punto de vista médico es preferible que los pacientes utilicen la vía de administración vaporizada, pero al final el que manda es el paciente, y si el paciente prefiere la vía de administración fumada, pues habrá que jugar con este balance de riesgos-beneficios, ¿no? Las fuentes para buscar de preferencia de cannabis medicinal, incluso en los países en los que hay prescripción, como el caso de Holanda que contaba antes, pues sigue siendo el autocultivo. Los pacientes, en esta encuesta internacional al menos, siguen prefiriendo cultivar sus propias variedades a comprarla incluso en fuentes gubernamentales, ¿no? Que sería la Oficial Sur. Y, de nuevo, ¿cuánto suelen fumar los pacientes para tener controlados sus síntomas? Pues parece que es generalizado que entre los 3, que está alrededor de los 3 gramos diarios, ya sea fumada, vaporizada, en forma de té o en forma ingerida, con una frecuencia media de unas 5 o 6 tomas, y de nuevo pues los efectos fumados y los vaporizados tendrían un efecto más rápido que en forma de té o comido. Esto es en lo que respecta a la experiencia internacional, en los que, bueno, pues la realidad política de cada uno de los países es muy diferente y no se corresponde, como ahora veremos, con la realidad concreta de cada uno de los países. Bueno, esta última diapositiva pues lo que viene a decir de nuevo es que por ejemplo, es interesante cómo los pacientes encuentran que la vía fumada es la más fácil o les resulta la forma más fácil de dosificar tanto la vía fumada como vaporizada de cara al tratamiento de sus enfermedades, ¿no? Esto era a nivel internacional, era un estudio que se ha publicado hace poco, ni siquiera está todavía en prensa, pero en la revista, pero bueno, está en la versión online. Era la experiencia internacional anterior, y esto es el caso concreto de Holanda, ¿no? En Holanda se llevan vendiendo cannabis, aparte de poder comprar cannabis en los coffee shops, se puede comprar en las farmacias, como he dicho antes, desde el 2003. Desde el 2003 al 2010 se han comercializado, ahora explicaré un poco las diferentes variedades que hay, en este estudio en el que se hizo una encuesta a una población de 5.500 personas que estaban adscritas a estos programas de cannabis medicinal, pues encontramos que estos enfermos utilizan cannabis 251 días al año. Es decir, que ni siquiera los pacientes que utilizan cannabis con fines medicinales en Holanda lo utilizan a diario. Parece que tienen unas estrategias más claras de utilizarlo cuando aparecen los síntomas, ¿no? El número medio de dispensaciones que hacen o de inhalaciones, en el caso de fumar o de vaporizar, es de unas 6 diarias, y esto es interesante porque muchas veces se explica que los enfermos utilizan el rollo este del cannabis medicinal para conseguir cannabis como una vía para colocarse. Si nos vamos al caso holandés, que sería el más puro en este sentido y que quedaría un poco más abstraído de los diferentes países donde las realidades políticas pueden estar influyendo en las decisiones que toman los pacientes, aquí en un país donde todos los ciudadanos tienen posibilidades tanto de conseguir cannabis en el mercado recreativo, como serían los coffee shops, o de conseguirlo en el mercado
farmacéutico, como es el caso de las farmacias, pues los pacientes hacen un uso, si decíamos que a nivel internacional era de 3 gramos diarios, en Holanda es de 0,68 gramos de media, que es una cantidad para un fumador habitual bastante irrisoria. Esto da la perspectiva de que cuando hay disponibilidad de mercado o disponibilidad de acceso, los pacientes hacen un uso poco recreativo del cannabis y el uso que hacen de él se limita más a la esfera medicinal. También desde que se implantó el programa, pues que también se decía en Holanda que de repente iba a haber una avalancha de enfermos que iban a ir a comprar cannabis medicinal a las farmacias, pues si ves las gráficas tampoco es que hubo un incremento en el 2004, que fue el año siguiente, luego un descenso, pero más o menos las cifras se han ido estabilizando, es decir, no ha habido tampoco una avalancha de enfermos que han ido a consumir cannabis con fines pues diferentes a los terapéuticos, ¿no? Y bueno, en Holanda tienen varias variedades de cannabis. Todos los fabrica una empresa que se llama Bedrocan. Tiene una variedad que es del 19% de THC, otra que tiene un 12% de THC, otra que tiene una mezcla de 6% de THC y 7,5% de CBD, sería el famoso 1 a 1. Y luego hay otra variedad del 11%. Esto es para los pacientes. Luego, a nivel de investigación, hay otras variedades. Hay alguna variedad que no tiene THC y tiene CBD, pero estas no están comercializadas. Y también, pues siempre se dice, ¿no?, que si los pacientes pues van a tirar a unas variedades en función de sus síntomas con más THC, con menos CBD o con más CBD y tal, bueno, pues la experiencia holandesa dice que los pacientes tampoco tienen ninguna preferencia concreta por ninguna de las variedades. Variedades altas y bajas en THC son igual consumidas por los pacientes o está igual distribuido entre los pacientes. Quizá lo que menos consuman es el 1 a 1 de THC-CBD, pero esto puede ser un artefacto de la encuesta porque se introdujo en el mercado de manera reciente y quizá no ha habido tiempo a que los enfermos hayan ido conociendo esta variedad. Bueno, otra de las experiencias que hay así a nivel internacional que a todos pues, nos han llamado siempre la atención porque son obvias. El caso de Holanda, por una parte, por la especial realidad política, y luego el caso de Estados Unidos, por cómo los diferentes estados norteamericanos han ido autorizando el uso de cannabis con fines medicinales. A día de hoy hay 16 estados que tienen autorización para la creación de dispensarios medicinales, de cannabis medicinal, y bueno, estos no se dejan de ser cifras, ¿no? Estos son algunas de las cifras de los estados norteamericanos. A día de hoy hay más de 200.000 pacientes que tienen prescriptions, que tienen recetas para poder conseguir cannabis en algunos de los diferentes estados norteamericanos, y las principales indicaciones para las que el cannabis es reclamado por los pacientes es pues para el dolor crónico severo, para los espasmos musculares, para las náuseas y los vómitos, para la anorexia, caquexia, HIV y SIDA, cáncer, hepatitis C, incluso estrés postraumático, que era un poco la lista que al principio habíamos mostrado, ¿no? Pero bueno, la realidad tampoco es tan bonita en Estados Unidos, a pesar de que se haya producido esta liberación de diferentes estados donde se prescribe cannabis, porque a nivel federal, a nivel de Estados Unidos, el cannabis sigue estando prohibido. Incluso para los grandes traficantes hay pena de muerte y cadena perpetua. A día de hoy todavía no se ha aplicado la pena de muerte a ningún gran traficante ni a ningún gran cultivador, pero sí que hay personas que han sido juzgadas y condenadas a pena de muerte, a cadena perpetua, perdón. Esto ha hecho que, o hace que los pacientes de cannabis medicinal en los estados, esto es complejo, no sé si soy capaz de explicarlo bien, en general no les tocan mucho las narices en los diferentes estados. De hecho, ahora en Estados Unidos hay 2 estados en los que también se ha autorizado el uso recreativo, y Obama el otro día, hace 15 días, dijo que no iba a aplicar la ley federal a los estados
que tenían implantado las leyes sobre cannabis medicinal o recreativo. Entonces parece que la situación se está suavizando. Antes de que se suavizara, se publicó también este artículo el otro día, hace un par de meses, ¿no?, en el que se hicieron unas encuestas a algunos de estos pacientes de cannabis medicinal y encontraron que la policía había llegado a utilizar hasta 178 métodos de hostigación diferentes para tratar de que los pacientes no acudieran a los dispensarios a buscar cannabis medicinal. Esto hace que dentro de la población en la que se hizo esta encuesta se encontró que había un 2,5% de más sintomatología psicopatológica entre los usuarios de cannabis medicinal, aunque seguía siendo un tercio menos que los pacientes externos en dispensarios de medicina general, y los pacientes referían que estos síntomas psicopatológicos no estaban relacionados con el uso de cannabis, sino que estaban relacionados precisamente con esa hostigación policial a la que se veían sometidos. Esto es interesante porque a veces se publican estos estudios, ¿no?, en la que se ve que los consumidores de marihuana pues puntúan más alto en pruebas psicopatológicas, o incluso hay modificaciones en determinadas áreas del cerebro que se suelen achacar al consumo continuado de cannabis, pero la mayoría de estos estudios están realizados en Estados Unidos, donde estas legislaciones siguen siendo bastante contundentes y hay un factor extraño importante en el que se está confundiendo probablemente los efectos del cannabis de los efectos de estrés a los que están sometidos los pacientes de cannabis medicinal. Bueno, se han hecho también algunos estudios, ¿no?, en la población californiana, que es el estado que primero autorizó el cannabis medicinal, creo que fue en 1996, en el que pues también se preguntaban, ¿no?, que quiénes eran los pacientes o las personas que acudían a los dispensarios de cannabis medicinal. Bueno, las principales razones por las que los pacientes utilizan cannabis, de nuevo, es para el tratamiento del dolor, de los espasmos musculares, de los dolores de cabeza, ansiedad, náusea y vómito, depresión, calambres, ataques de pánico, diarrea. Y algo, bueno, también lo utilizaban para mejorar su sueño. El cannabis sabemos todos que es una medicina que puede servir para las personas que tienen insomnio, para relajarse, para aumentar el apetito. Y lo interesante de estos datos, o lo más interesante para mí, es que el 50% de estos pacientes utilizaban el cannabis como sustitutos a las medicinas de prescripción médica habituales. Es decir, hay muchos pacientes, porcentajes bastante altos, que dejan de tomar las medicaciones que fabrica la farmaindustria y las van sustituyendo por cannabis. Esto tiene unas implicaciones, creo que desde el punto de vista de la economía, de la salud pública, muy interesantes, porque si esto fuera una realidad que se quedara constatada, la implantación de marihuana medicinal en los diferentes países reduciría mucho el gasto farmacéutico y esto sería un beneficio